Los israelitas cruzan el Mar Rojo, segunda parte. Previamente a este texto que vamos a ver hoy, el hermano Juan Bautista nos aclaró detalle de los primeros 15 versículos de este capítulo 14 e hizo buenas analogías y aplicaciones para nuestra vida espiritual a este tiempo. Recordemos que en los 15 versículos anteriores, que Israel salió de Egipto por mano poderosa, por la mano de Jehová Dios Todopoderoso, que les mandó a que fueran por una ruta nada usual y los hizo que acamparan a la orilla del Mar Rojo a sus espaldas. La intención de Dios con ello era endurecer nuevamente el corazón de Faraón y todo su pueblo en contra del pueblo de Dios, y al darse cuenta que estaban acampando en un lugar del que no tenían salida, Faraón y los egipcios darían por sentado que atrapar y esclavizar a los israelitas nuevamente sería pan comido. Y en efecto, cuando Faraón y su pueblo tuvieron noticia de dónde estaban los israelitas, inmediatamente se preguntaron cómo fue que permitieron ellos que se fueran. Paradójicamente, de un momento a otro se les olvidó todos los desastres naturales que habían sufrido con las últimas 10 plagas que Dios les había mandado y que acababan de perder incluso a todos sus primogénitos en todo Egipto. Inmediatamente Faraón dio la orden y salieron 600 de sus carros de guerra, lo más selecto, lo mejor para la guerra, además de todos los demás carros y caballería de Egipto, para ir a traer nuevamente cautivos a los israelitas, y ellos lo daban por sentado. Inmediatamente que los israelitas vieron de lejos el ejército de Faraón, lo primero que hicieron no fue reclamar las promesas de Dios hechas a Abraham, Isaac y Jacob, ni ponerse a pedir el auxilio de Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, sino que lo que inmediatamente hicieron fue reclamar a Moisés que por qué los sacó de Egipto, si allá pasaban de maravilla y que había pirámides de sobra ahí para ellos morir en esos sepulcros en vez de morir en el desierto, y que las fieras carroñeras y los buitres devoraran sus cuerpos muertos. Cuando Moisés se dirige a Dios en busca de auxilio, Dios le dice que todo esto es parte de su plan eterno, que Israel y Egipto están en el justo lugar donde los quiere, y que va a dejar claro a los israelitas y a los egipcios quién es el Dios de Israel. Moisés le da ánimo al pueblo que confíen en Dios y que Él peleará por ellos y serán librados de los egipcios para siempre sin que ellos muevan un tan solo dedo. Es así que termina con el versículo 15 con la orden de parte de Dios de que se pongan en marcha, y así seguimos hoy con el versículo 16 de Éxodo 14 que dice: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esta vara es la misma con que Moisés ha venido realizando milagros y prodigios por el poder de Dios, y ahorita la levantaría y el mar se partiría en dos por el poder de Dios. La idea de que tendrían que cruzar por el mar en seco seguramente no se les cruzó por la mente a ninguno de los israelitas, y seguramente tampoco estuvo en la lluvia de ideas de Moisés y Aarón. Dios los manda a hacer lo impensable y abrirá caminos en la vida, en tu vida, donde no los hay, por donde ni siquiera te los hubieses imaginado. Muchos siervos de Dios, ya viejos en su andar sirviendo a Cristo, te dirán que nunca se imaginaron todas las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y el impensable camino por donde Dios los ha llevado para su bien. Dice Proverbios 3, 5 al 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Éxodo 14, 17, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. El plan era ahora más o menos claro. El faraón, en su dureza de corazón y confiado en sus fuerzas de su poder, también entraría con todo su ejército en el camino a través del Mar Rojo, atrás de Israel. Esto sería la tragedia final para Faraón y el ejército de Egipto. Dice verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Quedará claro para los egipcios que Israel no estaba solo, que Jehová su Dios iba con ellos protegiéndolos en todo momento. Sin embargo, cuando ellos, los egipcios, tuvieran esta claridad, ya sería demasiado tarde para ellos. Ya no habría vuelta atrás para ellos y serían envueltos, sepultados en una turba de agua. Esto resulta curioso. Hay gente que cree en Dios, que entiende que hay ese Dios, pero no le sigue, no se somete a su voluntad, que solo lo ven desde lejos, pero no se acercan a Dios, y al final, cuando quieran resolver algo de su relación con el Dios eterno, ya será muy
tarde y no podrán remediar nada. Por eso hay que aceptar a Cristo en tu corazón ahora que hay tiempo, ahora que hay vida, ahora que hay salud, ahora que hay claridad mental. Nadie sabe el día de su muerte, nadie sabe si vendrá alguna enfermedad fulminante, nadie sabe si de un momento a otro perderá la razón. Por eso hay que aceptar a Cristo ya, hoy mismo, ahora que hay oportunidad, porque mañana no sabemos si estaremos en este mundo. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Seguimos, Éxodo 14:19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Este ángel de Jehová viene siendo el mismo que le habló a Moisés desde la zarza ardiente, el mismo que ejecutó la muerte de los primogénitos, y es ahora el mismo que va enfrente de ellos guiándolos, y ahora se pone a sus espaldas junto a la columna de fuego, porque era de madrugada aún, para protegerlos. Este ángel de Jehová resulta ser nuestro Señor preencarnado, el Cristo que habría de venir a este mundo para darnos salvación eterna. Egipto pensó que sería cosa fácil capturar a Israel, pero no contaba con que Dios les cuidaba a cada paso. El faraón pensó que Israel se enfrentaría al poder militar de faraón y serían fácilmente vencidos. Nunca pensó que Israel tenía a su lado un poderoso gigante que los guardaba de cualquier mal. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, jamás será olvidado. Esto es exactamente lo que vieron los egipcios en esos últimos momentos. Éxodo 14:20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cristo mismo se puso a sus espaldas, a las espaldas de su pueblo escogido, para cuidar lo que le hicieran el más mínimo daño. Es impresionante que al mismo tiempo que la columna de fuego fue iluminación para Israel, a sus espaldas al mismo tiempo fue oscuridad, penumbras, confusión y pérdida para los egipcios, ya que no se pudieron acercar a Israel porque la espesa penumbra que despedía la columna de nube se los impedía. Toda aquella noche no se pudieron acercar a Israel ni siquiera para cortarles un cabello. Así Dios nubla e interfiere los planes de los malvados de hacer maldad y daño a sus hijos. Esto pasa aún hoy en día, porque cree que rodeado de tanta gente mala a su alrededor no le hacen ningún daño a usted. Es porque Dios les nubla, les interfiere en sus pensamientos y planes de hacerle algún mal. Dios le ha librado de que le pasen muchos males y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Éxodo 14:21. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase en recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este es uno de esos tantos relatos bíblicos que para los no creyentes en Dios resulta nada creíble. Para ellos estas cosas simplemente en realidad nunca ocurrieron, que es falsedad. Son mero invento del escritor del libro de Éxodo, que para ellos no fue Moisés, sino que algún escriba siglos después y tiempo después de que Israel regresó del cautiverio babilónico, dicen ellos. No hay explicación naturalista para este fenómeno, no hay manera que esto hubiera podido ocurrir de manera natural más que fuera por una mera bajada de la marea, pero si eso hubiese ocurrido no hubieran tenido el mar en dos ni hubieran pasado en seco. Dice el texto que Dios mandó un fuerte viento desde el oriente, o sea que les pegaba de frente, ya que ellos iban del oeste hacia el este, y ese viento abrió el mar Rojo en dos y sostuvo por horas un paso entre dos muros de agua. Verso 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dice que pasaron en seco, y es que si hubieran entrado mojado, la ciénaga, el lodo del fondo marino, no los habría dejado avanzar mucho y hubieran quedado atorados. Los israelitas, en obediencia a Dios, entraron en el mar en seco y fueron parte de un suceso nunca antes visto, realizado por la mano poderosa de Dios. Verso 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo.
Faraón en su obstinación también entró al camino dentro del mar con todo su ejército, sin ningún respeto por el Dios que había hecho esta maravilla y sin ningún temor a este poderoso Dios que había puesto a Egipto de cabeza. Decidió seguir a los israelitas hasta lo último de su ser. Dice el texto que los egipcios alcanzaron a llegar hasta la mitad del mar antes de que Dios tomara cartas en el asunto, justo cuando los israelitas iban saliendo al otro lado del mar. No se imaginaban que estaban en sus últimos momentos de vida y que mejor les habría sido si se hubiesen quedado a la orilla del mar y hubieran dejado ir a Israel ya en paz, pero no, su dureza de corazón les podía más que la razón o la sensatez. Verso 24. Aconteció que la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento de los egipcios. Esta vigilia de la mañana era la última de la noche, entre las 2 de la madrugada y las 6 de la mañana. Es muy probable que ya hubiera algo de claridad cuando ocurre este hecho culminante en que sus carros quedan varados porque ya no tienen ruedas. En los textos siguientes dice que cuando Moisés extendía nuevamente su vara para que el mar se cierre, ya la claridad estaba, ya era el alba, casi llegando a las 6 de la mañana. Verso 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios trastornó, saboteó los carros del ejército de Faraón y ya no pudieron avanzar, así que les entró por fin la razón, que estaban peleando contra el Dios de Israel. Así que deciden huir, ir de vuelta para atrás, pero ya no tendrán tiempo de salvarse. Dice verso 25 al 27. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía y el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Llegó el momento en que la fuerza militar de esta gran potencia Egipto, que había esclavizado por cientos de años Israel, llegará ahora a su final. En un momento, y a la señal de Moisés, las paredes de agua de cada lado de los egipcios comenzaron a derrumbarse sobre ellos. Verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. El peso de las aguas y la turbulencia evitó que aún el nadador más experimentado de los egipcios pudiera sobrevivir. Y claro, la mano de Dios, que no dejaría que ninguno saliera del agua con vida. Versos 29 y 30. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel pasó en seco por el medio del mar, mientras que los egipcios que los perseguían terminaron muertos y solo sus cuerpos pudieron pasar a la otra orilla. La diferencia entre el pecador sin Cristo y el creyente es que el cristiano está destinado a la vida eterna y los que no han reconocido a Cristo no podrán pasar a mejor vida. El cruce del Mar Rojo es un símbolo en la Biblia de lo que es pasar de una vida de esclavitud en delitos y pecados y pasar o cruzar a una mejor vida con Dios de su lado. Dios te da la oportunidad hoy, ahora que estás con vida, de aceptar el regalo de su salvación eterna. Te da la oportunidad de cruzar de esta vida a una mucho mejor vida en la eternidad con Él. Puedes acceder a esa vida que Él ofrece gratuitamente. Solo necesitas reconocerlo como Salvador y Señor y amo de tu vida. ¿O prefieres pasar una condenación eterna apartado de Él? Versículo 31, y terminamos. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Los que ya son de Cristo deben estar dispuestos a atravesar por los caminos más insospechados, caminos en la vida que ni te imaginas, pero que Dios ha creado para los que le aman y aguardan velando su venida. Al que está dispuesto a seguir a Cristo, Dios ha preparado caminos que no existen, rutas de vida solo para sus escogidos, caminos fascinantes. En ese camino de la mano de Dios puedes encontrarte con comida, con sustento como caída del cielo, con aguas sacadas de donde no sale agua, de las rocas, con aguas amargas endulzadas por la mano de Dios, con comida provista incluso por cuervos, con ángeles y como guardianes en tu camino. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo no hasta la muerte, sino hasta la otra vida, la verdadera vida en la eternidad junto a Él?